sobre un tema que está generando polémica y que es esta recién aprobada ayer en el Congreso, en el Senado, la ley de usurpaciones, sobre la cual el gobierno quiere aplicar un veto sobre uno de sus artículos. Vamos a conversar de este tema y tomamos contacto con el profesor titular de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann. Profesor, abogado, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos, en voz de un experto, saber cómo queda una persona protegida de una usurpación con la nueva ley y cuáles son los escenarios que se pueden presentar. Ahí lo vamos a ir viendo, pero ojalá lo más didácticamente posible para que nos quede a todos claro. Sí, protección frente a las usurpaciones sigue siendo en alguna medida más o menos similar. Hay algunas cosas que cambian, pero por ahora es importante entender que la usurpación, en el sentido de la toma ilícita de una propiedad ajena que no sea la casa propia, eso es morada, tiene un tratamiento algo distinto, pero cualquier otro inmueble que sea tomado por otra persona ya es ilícito conforme al derecho vigente, pero las penas son más bajas. Entonces, el primer cambio que hay es que suben las penas con algunas distinciones que antes no existían respecto a los tipos de usurpaciones que se pueden realizar. Un cambio. El segundo cambio es el cambio de la declaración de que hay flagrancia permanente. Esto era algo que era discutible antes, ahora deja de ser discutible. Hay flagrancia permanente en el sentido de que está siempre siendo cometido constantemente para efectos de intervención policial el delito de usurpación mientras está tomado el inmueble en cuestión, de modo ilícito. Y en ese sentido los carabineros, las policías, al menos esta es la voluntad legislativa, habrá que ver si funciona así, puedan intervenir en cualquier momento para efectos de poner término a la toma en cuestión, para detener a las personas, sin necesidad de orden judicial. Y el tercer cambio es el polémico, ¿no? Que es el cambio, tal vez podemos conversar más intensamente sobre eso, que sí, es claro, el cambio respecto a la legítima defensa. Ya, porque al prolongarse el delito, digamos, al hacerse permanente el delito de usurpación, ¿cómo entra la legítima defensa? Porque la legítima defensa es más bien cuando se está produciendo un hecho en flagrancia, una flagrancia, digamos, inmediata, no que la flagrancia sea permanente, cosa que yo puedo prepararme para ir a ejercer mi derecho sobre mi propiedad, ¿no? Sí, claro, tradicionalmente se ha entendido en el derecho chileno respecto a las usurpaciones, de modo indudable por varias cuestiones técnicas que no vale la pena decirlas aquí, pero que yo no puedo ir de propia mano a recuperar el inmueble que perdí. Después de haberlo perdido, sí puedo defenderme en el momento en que me lo van a quitar, pero no puedo ir a recuperarlo de propia mano después. Eso está, de hecho, si lo hago, después me pueden incluso expulsar. Claro. Tengo que pasar por los canales institucionales. Y esos canales institucionales implicaban ir ante todo a tribunales, ¿no? Que ahí el problema es todo esto es muy lento. Como es muy lento, los propietarios no tenían demasiado amparo en procedimientos formales para efectos de poder recuperar sus propiedades y además han prosperado ciertos mercados vinculados con las usurpaciones. Pero el problema que se produjo, yo diría que son dos distintos. Uno es la pregunta, que yo creo que es menos importante, por el efecto que tiene esta declaración de flagrancia permanente de la usurpación sobre la posibilidad de recuperar de propia mano, ¿no?, el inmueble. Yo no estoy seguro si está dentro de la intención legislativa hacer eso, que haya legítima defensa mientras se prolongue por siempre la usurpación. No es explícito. Son dos reglas distintas. Por una parte, usted tiene la regla que hace esta cuestión de la flagrancia permanente y eso está regulado en el Código Procesal Penal a propósito de la intervención policial. Entonces, lo que indudablemente hace es que permite intervención policial para poner término a una usurpación sin necesidad de orden judicial durante todo el tiempo en que dure la flagrancia. Perfecto. Eso puede ser complicado porque en algunos casos son más discutibles, menos discutibles, si es que hay toma o no hay toma, pero es algo que está dentro de lo, digamos, institucionalmente posible. Que haya menos control policial y que haya mayor facultad de las policías para efectos de poder hacer sin orden judicial este tipo de, o sea, un desalojo de esta clase. El problema está con la legítima defensa, de nuevo. En la legítima defensa, si quiere vamos de inmediato a ese punto, sí. En la legítima defensa no hay una declaración explícita de que se pueda siempre poner término durante todo el tiempo que dura la usurpación a ese estado de cosas. Lo que hicieron los legisladores fue en una cláusula muy conocida, porque se hizo conocido con la ley Naín Ratamal, que es la de la legítima defensa privilegiada, agregaron un artículo, el artículo 457 del Código Penal,
que hace referencia a la usurpación violenta, ¿no? A mí cuando me sacan de un terreno de forma violenta por otro, que eso está sujeto a legítima defensa privilegiada. Y legítima defensa privilegiada significa, básicamente, eh, usted no solo tiene derecho a hacer uso de la fuerza para efectos de impedir la agresión, sino que se presume que el modo en que lo hizo era el necesario para terminar, aunque termine con la muerte de la persona contra la que se está defendiendo. Eh, y hay algunas cuestiones respecto de eso que hizo el Congreso en general, esto se inició en el Senado, que son potencialmente problemáticas. Ya, ¿dónde estaría el problema? Sí, lo que yo escuché ayer hubo una discusión bien intensa entre el gobierno y algunos senadores, en particular el senador Cast, en que se acusaban recíprocamente de que, bueno, que estaban mal representando cuál es el contenido de la ley. La ministra Tobá en particular, el gobierno ha dicho que esto permite una autotutela constante, proactiva, si usted quiere, en cualquier momento yo puedo ir, tal vez incluso con personas pagadas, a intentar recuperar la cosa, el inmueble perdido, y que esto se presumiría que el modo en que lo hice es el modo correcto, ¿no? Aunque sea ir a matar, qué sé yo. O sea que es una especie de autorización de Far West constante de autotutela. Y el senador Cast dijo algo que no es completamente falso, o sea, que tiene algo de cierto, que la regla no está redactada de este modo. La regla lo que dice es, en el caso, o sea, para evitar que se consume el delito de usurpación violenta, se hace referencia a la legítima defensa privilegiada. Digo, para efectos de evitar que haya una toma de un terreno o de un inmueble, que no es mi casa, por parte de otras personas, en ese caso se presume que si yo me defendí frente a esa pretensión de agresión, eso era lícito y se puede demostrar que fue excesivo, pero en principio la prueba le correspondía a la otra parte, no le corresponde que se defienda. Hasta ahí tiene algunos problemas, pero no creo que sea algo especialmente problemático. El problema es donde se mezcla con otra regla, y perdón, los abogados siempre hacemos Sí. referencia a cuestiones que son enredadas y que van sumando reglas. Hay otra regla que dice que también hay usurpación violenta en el caso en que yo vuelvo a recuperar la cosa, el terreno, y me repelen violentamente. Eso también es consumación de una usurpación violenta. Entonces, igual se mantiene el riesgo, ¿no? De que alguien que tomaron un fondo de esa persona, una pequeña hacienda de esa persona, una pequeña parcela, va luego, después de cierto tiempo, incluso puede contratar personas, va a intentar recuperarlo y alega que se defendió violentamente los tomadores y en ese sentido se pasa a presumir que cualquier cosa que yo haga para efectos de poner término a ese estado de cosas era lícito, ¿no? Bueno, Incluyendo, insisto, matar o alguna otra modo. ya, eso es Eso es tremendamente problemático. peligroso. Sí, pues, súper peligroso. Es muy Eh, peligroso. O sea, y eso más allá de como cualquier idea, consideración política, porque incluso, claro, expone a los mismos ciudadanos a usar la fuerza que solamente tienen facultad de utilizar las fuerzas de orden. Ellos son los que tienen el uso de las armas, saben usarlas y, digamos, están para eso. Por lo tanto, no se sí. le quita una responsabilidad para ponérsela en el ciudadano mirándolo desde otra perspectiva. Yo creo que sí, yo creo que sí. Insisto, hay algunos senadores que han dicho que no, que es más restringido de lo que se dice, pero por eso que yo le acabo de explicar, se sigue manteniendo un ámbito en el cual eso es posible. Y yo creo que la regla sana en un Estado de Derecho es ustedes los ciudadanos, si es que alguien los agrede, tiene que ser todo lo comprensivo, todo lo que hagan para efectos de defenderse cuando lo agreden, con toda la deferencia que sea posible, considerar que era lícito y que estaba agrediendo era al otro, ¿no? No es un problema el que se defendió. Pero en todo lo que sea proactivo en la recuperación de derechos, cualquier cosa que sea autorizar actos violentos es poner benzina sobre el fuego. Ahora, si ya es poco claro y hubo distintas interpretaciones ayer en la discusión en el Senado, ¿qué es lo que debiera hacerse para que quede estrictamente claro? Porque es un tema demasiado importante como para dejarlo a la interpretación. Usted, además, abogado, sabe que cuando hay dos abogados hay 4 interpretaciones. O más también. O más, sí. Eh, sí, yo creo que se pueden hacer dos cosas. Yo lo que he visto del gobierno me ha parecido que está en la senda correcta. Yo creo que han tomado una decisión política que es valiente, ¿no? Que es decir, voy a vetar algo que probablemente es popular, porque tampoco es nada, esto es muy comprensible desde el punto de vista de la ciudadanía, que aparece como quienes están más comprometidos con los usurpadores o con las personas a quienes les usurparon los terrenos. Y el gobierno, la ministra Tobá en particular, ha dicho, mire, si yo tengo que tomar el costo de vetar esa parte, solamente esa parte del proyecto, vamos a hacerlo.
Se puede hacer de dos formas. Una sería simplemente eliminar esa parte en la cual se hace referencia a la legítima defensa privilegiada respecto a la usurpación violenta, ¿no? Y eso resolvería ese problema al menos. La segunda cosa que se puede hacer, no estoy seguro que estará pensando el gobierno, sería agregar una aclaración que esto solamente rige para el caso de la defensa cuando se constituye la usurpación violenta, no para el otro caso que yo le expliqué, ¿no? Que es Ujú. el caso en el cual proactivamente yo voy a recuperar el terreno, ahí no, eso no rige la legítima defensa privilegiada porque ahí ya pasa a ser autotutela y es riesgoso. Se pueden hacer las dos cosas, como un veto, digamos, supresivo de esa parte, se quita ese artículo, o se podría agregar la aclaración. Yo creo que cualquiera de las dos cosas reducirían razonablemente, o sea, todo lo que uno podría esperar del riesgo. Y ahí hay una cuestión de balance político que por supuesto no me corresponde a mí ver cuál es la mejor opción sobre cuáles son esas alternativas. Pero creo que la opción del gobierno de jugársela por completo por el veto es responsable. Es lo que tiene que hacer un gobierno en este contexto. Ujú. Porque, claro, una ley puede ser aprobada bajo una intencionalidad con un Congreso, pero después las leyes envejecen mal de acuerdo a la aplicación y las situaciones, ¿no? Sí, sí. Y también tenga en cuenta que, claro, como veníamos conversando, la legítima defensa privilegiada de esta institución es una institución que es bien confusa respecto a cuál es su sentido y cuáles son sus consecuencias. Entonces, uno puede estar pensando, sobre todo en estos casos que se extienden en el tiempo, hacer una cosa y que en realidad termine pasando algo completamente distinto en relación con lo que uno interpreta en los tribunales y dos, sobre todo, con lo que interpretan los ciudadanos, ¿no? Exactamente. O sea, uno no tiene cómo saber qué es lo que va a pasar con este tipo de consideraciones y por lo mismo es importante ser cuidadoso, queriendo tener toda la deferencia que sea posible con la gente que haya sido víctima de usurpación. En eso no creo que tampoco desde el punto de vista, al menos de un sector del gobierno, haya demasiada duda. De la mayor parte del Congreso tampoco. Pero en todo aquello que sea arrojar benzina al fuego, eso yo creo que es importante ser cuidadoso y que un gobierno tiene que ser responsable, ¿no? Abrir la puerta, aunque sea posibilidades de ampliación de autotutela, es un riesgo que un Estado de Derecho que funciona a trastabillones como el chileno, pero que algo funciona todavía no debería tomar. Ujú. Bien, profesor Javier Wilhelman, profesor de Derecho de la Facultad de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias por esta conversación, esta aclaración desde el punto de vista del derecho. Aquí no quisimos entrar en discusiones políticas, solamente la técnica. Así que muchísimas gracias por esta conversación y esta aclaración. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.